¿Existe un pecado que el Señor no absuelve? Sí, así es, únicamente hay una falta que el Señor no puede perdonar. Y tal vez este fragmento nos haga recordarlo. La Escritura lo menciona, pero quien profane contra el Espíritu Santo no alcanzará jamás perdón, más bien quedará sujeto a un pecado perpetuo. Este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 29. Pero, ¿qué significa realmente? Son muchos los que, frente a este pasaje bíblico, se sienten perplejos y al final, optan por ignorarlo para no complicarse la vida, o quedan con la idea de que Dios perdona todo, pero que su clemencia tiene un límite, ¿no es así? Cuando se trata del Espíritu Santo, al dejar de lado las 26 ocasiones en que el Salmo 135 afirma que su misericordia es eterna, solo encontramos en el Salmo 135, donde una y otra vez nos dice que su misericordia es eterna. Seamos honestos, también se refieren a aquellos que desconocían la existencia de este pasaje, pero ahora que lo han leído, se esforzarán por informarse. El contexto previene el pretexto. Para entender a qué se refería Jesús con estas palabras, debemos retroceder más allá del texto bíblico. Por favor, vuelva a su asiento y examinemos toda la historia. Cuando nos encontramos con un pasaje bíblico sin saber cuándo fue pronunciado, a quién fue dirigido y las circunstancias del evento, podemos fácilmente malinterpretarlo o tergiversarlo. Revisemos Marcos 3 del 20 al 30 para obtener un panorama completo sobre la declaración que hizo Cristo. Tal vez deseen o deban leerlo antes de continuar con el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 20. Vemos a Jesús expulsando demonios aquí y allá, mientras algunas autoridades judías empezaron a decirles a los demás que era Jesús quien estaba poseído y que era por el poder de Satanás que podía expulsar a los demonios. Después de explicar por qué expulsar a Satanás con el poder de Satán no tenía sentido. Admitámoslo, debió ser más ridículo escucharlo que leerlo. En su pronunciamiento, menciona estas palabras que citamos al inicio, refiriéndose al pecado que no será perdonado. Básicamente, la gente estaba diciendo que la obra del Espíritu Santo era en realidad obra de Satanás. Ahora debemos tener en cuenta que Jesús vino exclusivamente a hacer la obra de Dios para mostrarnos el amor del Padre y para perdonarnos por el pecado que nos mantenía separados de Él. Si fallamos en reconocer y aceptar esa obra, nos estamos cerrando. La misericordia y el perdón de Dios están tratando de darnos y el perdón de Dios que Él está tratando de darnos. Si ese es el caso, ¿cómo podremos ser perdonados? Siendo más claros, no hay límites a la misericordia de Dios. Pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Esto lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1864. No es que haya gente que vaya por la vida diciendo que las obras de Cristo en realidad son de Satanás. Aunque puede que sí los haya. Sino que basta el hecho de cerrarnos a la misericordia de Dios creyendo que nuestros pecados son más grandes que su misericordia. Básicamente se reduce a esto. Cuando no creemos que Dios puede salvarnos, estamos cerrando nuestro corazón al Espíritu Santo y por tanto, Dios no nos puede salvar. No se trata de que Dios no pueda perdonarnos, sino que nosotros no queremos ser perdonados. Dicen por ahí que el único pecado que Dios no puede perdonar es el que nosotros no le entregamos. Es aquel pecado del cual nosotros no nos arrepentimos. Dicen que ese es el único pecado que Dios no puede perdonar. En otras palabras, mis estimados, ni la misericordia de Dios tiene un límite, ni hay necesidad de inventarse pecados imperdonables para explicar esta cita bíblica sencillamente, y están en toda la libertad de ponerlo en su muro de Facebook. Ahora mismo, el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel por el cual nos rehusamos a pedir perdón. Mis hermanos, tengamos esto en cuenta. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todo lo que tú le entregues, Dios lo perdona. Desde que exista un arrepentimiento total, un arrepentimiento pleno, una confianza en Dios, Él nos va a perdonar. Lo único que Dios no puede perdonar es el pecado que tú no le entregas. Yo te invito después de esta reflexión para que cierres tus ojos por un momento y le digas: Señor, hoy quiero entregarte mi pecado. Hoy quiero entregarte mi miseria. Hoy quiero entregarte la lujuria, la mentira, el odio, el resentimiento, eso que creo que tú no me puedes perdonar, Señor. Hay pecados que me perturban. Pecados que no me dejan la mente tranquila. Señor, hoy necesito esa paz.
Hoy necesito esa tranquilidad, porque hoy he aprendido que tú perdonas todos los pecados. Quiero entregarte, quiero desocupar mi corazón de todo lo malo, de todo yugo, de toda cadena, y que en el nombre poderoso de Jesús hoy yo quede libre. Hoy, que hoy se desaten todas las cadenas y que pueda ir por el camino, por el sendero de la paz. Dame la tranquilidad, dame la confianza, dame la certeza de que contigo voy a ser más que vencedor. Gracias Señor Jesús, por este momento tan hermoso que nos regalas. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y gracias por estar aquí en este hermoso canal. Quiero invitarte también para que te suscribas activando la campanita de notificaciones y que este mensaje lo puedas compartir con muchas personas. El demonio no quiere que tú compartas la palabra de Dios. El demonio siempre quiere callarte, siempre quiere que tú guardes lo hermoso que Dios te da. Vamos todos a compartir y que el mundo entero sepa que hay un Dios de misericordia que nos perdona todo pecado, que nosotros le entreguemos. Bendiciones para todos. Existe una transgresión que el Todopoderoso no absuelve, tal como se menciona en las Sagradas Escrituras. Es innegable que hay una falta que el Señor no puede perdonar. Quizás este fragmento nos haga recordar esta realidad. La Biblia nos advierte sobre este punto, afirmando que aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no alcanzará jamás perdón, sino que quedará sujeto a un pecado perpetuo. Este pasaje se halla en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 29. Sin embargo, ¿qué significado encierra esta advertencia? Es común que muchos se sientan desconcertados al enfrentarse a esta cita bíblica. Al final, algunos optan por ignorarla para evitar complicaciones, mientras que otros se cuestionan si Dios perdona todas las faltas pero establece un límite para su misericordia. ¿Es así? Cuando nos referimos al Espíritu Santo, podemos caer en el error de pasar por alto las 26 ocasiones en que el Salmo 135 proclama la eternidad de su misericordia. Seamos sinceros, también hay quienes desconocen la existencia de este pasaje, pero al tomar conocimiento de él, se esfuerzan por comprenderlo. Es crucial considerar el contexto para no malinterpretar esta advertencia. Para entender plenamente el significado de las palabras de Jesús, es necesario retroceder en el tiempo, más allá del texto bíblico. Debemos analizar Marcos 3, versículos 20 al 30, para obtener un panorama completo sobre la declaración que hizo Cristo. Tal vez sea prudente leerlo antes de continuar con el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 20. En estos pasajes, observamos a Jesús expulsando demonios, mientras que algunas autoridades judías afirmaban que sus acciones eran obra de Satanás. Después de explicar por qué esa idea carecía de sentido, Jesús pronunció las palabras que citamos al inicio, haciendo referencia al pecado que no será perdonado. Básicamente, la gente estaba acusando al Espíritu Santo de ser una manifestación de Satanás. Es importante recordar que Jesús vino con el propósito exclusivo de cumplir la obra de Dios, para revelarnos el amor del Padre y perdonarnos por el pecado que nos separaba de Él. Si no reconocemos ni aceptamos esta obra, nos cerramos a la misericordia y al perdón que Dios nos ofrece. Tal actitud puede conducir a la condenación eterna. Esta realidad se refleja en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1864. No es común que las personas afirmen que las obras de Cristo son obra de Satanás, pero basta con cerrarnos a la misericordia de Dios para creer que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados. La cuestión fundamental es que, al negarnos a reconocer la capacidad de Dios para salvarnos, cerramos nuestro corazón al Espíritu Santo, impidiendo así que Dios pueda perdonarnos. No es que Dios no pueda perdonarnos, sino que nosotros no queremos ser perdonados. Se dice que el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no le confesamos, aquel del cual no nos arrepentimos. En otras palabras, ni siquiera la misericordia de Dios tiene límites, ni es necesario inventar pecados imperdonables para justificar esta advertencia bíblica. Ahora bien, el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que nos negamos a reconocer y confesar. Invito a todos a reflexionar sobre esto. Cierren sus ojos por un momento y digan, Señor, hoy quiero entregarte mis pecados. Quiero liberarme de todo lo que me perturba, de todo lo que me impide tener paz. Quiero confiar en tu misericordia y en tu poder para perdonar. Hoy quiero comenzar de nuevo, libre de cargas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Agradezco su presencia en este espacio. Los invito a suscribirse y a compartir este mensaje con quienes lo necesiten.